En los últimos años tomaron mucha importancia las técnicas de análisis de imágenes, por ejemplo, para control de calidad en forma remota, en forma no destructiva, eh, y para la medición de color justamente es una alternativa bastante interesante. Acá hay algunos elementos que hacen falta, una cabina con iluminación estándar, para eso tiene que tener las paredes pintadas de un color determinado, en este caso es Munsell 7, significa un, un color de la escala Munsell, que es un gris intermedio. Una cámara y con un ángulo, una inclinación determinada, se coloca la muestra ahí y se hace una captura de imágenes con esto conectado a la computadora. La importancia que tiene el análisis de imágenes, por ejemplo, para la determinación de color, cuando nosotros tenemos un área de trabajo de esta forma, los espectrocolorímetros miden el área, el promedio, color promedio del área. Entonces, si nos tocan partes como estas, que tiene sombra, hay partes oscuras, pero corresponden a sombra de una hojuela con otras. Estas son hojuelas de maíz. Acá una le hace sombra a la otra, acá hay un color del fondo, es decir, no hay un color homogéneo y a nosotros no nos interesa medir la sombra ni el fondo, o sea, nos interesa medir el color de las hojuelas. El análisis de imagen nos permite seleccionar el área y con eso determinar el color. Entonces, es bastante sencilla la determinación, lo que requiere es calibraciones. Las cabinas hay de varios tipos, nosotros preferimos las que tienen paredes grises y por otro lado tenemos la oportunidad de iluminar con distintos iluminantes que están estandarizados. Una cosa que no les dije antes, que esos iluminantes tienen, por ejemplo, si uno dice D65 o C o D o 60, D50, tienen una característica distribución espectral, quiere decir, la potencia en función de la longitud de onda es definida, entonces se calibran los iluminantes también, y acá en esto se puede ver el efecto del metamerismo. Con distintos iluminantes obtenemos distintos colores. Bueno, entonces acá hay otra cabina que teníamos antes que tiene las paredes negras en vez de tener las grises. Y acá la cámara está puesta en paralelo a la muestra. ¿Ven? Las muestras están acá y la cámara está puesta en forma horizontal paralela a las muestras. Es decir, uno puede elegir la configuración que quiere y acá tiene la imagen que se observa en la cámara. Ahí captura la imagen y luego hace las determinaciones. Hay equipos más sofisticados que tienen cámaras mucho más potentes y también tienen bancos de trabajo muy estandarizados, que digamos es ideal trabajar de esa forma, pero los sistemas sencillos también pueden servir, inclusive los que se determinan con los celulares. Cuando hacemos la determinación con un celular, si queremos obtener una determinación, un, eh, un valor absoluto, tenemos que hacer una calibración obligada con un espectrofotómetro o con un espectrocolorímetro. En cambio, si queremos observar diferencias de color, no hace falta calibrar con muestras de muchos patrones, sino simplemente mantener el ángulo, eso sí, el ángulo y la iluminación, y que solo la diferencia de color entre muestras sea lo que intervenga en la diferencia de color. Bueno, acá hay ejemplos de algunos, por ejemplo, estos son frutos, mangos, que si uno evalúa el color promedio es este. En algunos de ellos, por ejemplo, en este mango, evaluar el color promedio que obtendría con un colorímetro está bien. En este más o menos bien, pero en este, ¿de qué me sirve
evaluar un promedio de verde y rosa. Entonces ya esto no, si el color no es homogéneo, no sirve de nada tomar un valor promedio que uno toma con un colorímetro. O bien con el colorímetro tendría que medir en varios puntos, muchos puntos de la muestra, de un lado, del lado rosa y del lado verde. Pero digamos, lo más práctico es hacer un análisis de imagen para tomar la medición del área que uno está determinando y hacer porcentaje de área de tal color y porcentaje de área de tal otro color. Y acá están los valores de L y B que a través del análisis de imagen se obtiene con la muestra, esta sería el valor de A de la amarilla, el valor de B también de la amarilla y el valor de L de la amarilla. Esto es el valor de A de la muestra verde, el valor de A el valor de B de la muestra verde y el valor de L de la muestra verde, y lo mismo con el valor de con el mango este. Pero fíjense que este nos da un promedio rojo y sin embargo, o sea, un A positivo y un B positivo indica rojo amarillento y sin embargo es verde rojo. O sea, en este caso conviene hacer entonces medición de áreas. Cuando uno toma una foto, con los programas de análisis de imagen uno obtiene los píxeles que cubre cada área. Entonces de ahí puede obtener conclusiones acerca del porcentaje de píxeles de tal área y de tal otra. Y acá, por ejemplo, en carne de conejo se determinan también las partes más oscuras y las más claras. Para eso hay que hacer contornos de las muestras y para eso hay que definir tolerancias. Pero digamos que eso da información no solo del color, sino también del porcentaje de grasa que puede llegar a tener o de determinados componentes. En este caso, para evaluar la madurez de una banana, por ejemplo, se puede definir un color que es el color óptimo y a ese color asignarle el color azul, un color de contraste. Y entonces, ¿para qué sirve eso? Para después medir mejor el área con el aparato de análisis de imágenes. Entonces, yo defino que el color óptimo le asignen este color azul. Entonces, fíjense, estas dos primeras, esta empieza a tener un color óptimo recién acá, apenas. Si yo mido el área, me da una mínima área. Esta ninguna parte de la banana tiene color óptimo, esta solamente una pequeña parte, esta la gran mayoría es óptimo, esta también, o sea, por un periodo se mantiene óptimo y empieza luego a perder el color óptimo cuando le aparecen los puntos negros o marrones. Entonces, estas áreas, eso se hace mucho, elegir un color contrastante para medir, eso me permite después elegir mejor el área para medir los píxeles. Acá está la calibración de la cámara con un colorímetro. Lo que se hace es determinar para muchas muestras, que pueden ser estas, o si no, tarjetas de colores tenemos nosotros, de muchos colores, evaluar varias veces la misma también. Entonces se analiza el valor de L obtenido con la cámara y con el fotocolorímetro. Lo que tomamos como referencia es el valor del fotocolorímetro. Entonces tomamos el L que nos da el fotocolorímetro con la cámara. Acá vemos que lo ideal es que dé una recta de 45 grados, como en el valor de L, pero si vemos, la cámara que teníamos está un poquito desplazada hacia el verde, entonces no nos da una cierta, no pasa por el origen, y el B tampoco. O sea, está un poquito descalibrada la cámara. Lo que tomamos como referencia es el colorímetro. Entonces medimos con el colorímetro y la cámara las mismas muestras y los valores de L y B, obtenemos una ecuación para recalcular el valor de L como si estuviéramos midiendo con el colorímetro.
obtenemos las rectas de calibración y de ahí hacemos los ajustes correspondientes. Acá está cómo determinamos, ven, este es, por ejemplo, en este programa, el valor de L, es el Adobe Photoshop, usan un L que llega hasta 256. Entonces, nosotros, el L del Cielab llega, el máximo es hasta 100. Entonces, hacemos calculamos L dividido 256. Bueno, y acá tienen todo el procedimiento que se hace con el Photoshop. Primero hay que seleccionar un sector de la foto que uno quiere medir, hacer un marco rectangular, elegir del menú de imagen la herramienta histograma y ver el valor de L. Entonces, para que la calibración sea correcta, con uno de los patrones que tenemos medido, me tiene que dar 48. Y si no lo es, tengo que modificar la posición de la cámara, etc. Esto es para hacer la calibración de la posición de la cámara, más que nada, y de la iluminación también. Entonces esto sería la calibración de la medición. Luego tomo la foto calibrada de esa forma. Fíjense que solo estamos calibrando el valor de L. Hay calibraciones más complicadas que para otras aplicaciones que requieren una calibración más complicada, pero acá calibramos el valor de L y nos sacamos la foto una vez que obtenemos el valor de L correcto, y vamos al modo Color Lab, y de ahí con la varita mágica seleccionamos el área de medición. Entonces de ahí ajustamos la tolerancia para abarcar el sector de interés, y en el menú imagen también seleccionamos la herramienta histograma y registramos los valores de L, A y B. Lo que hacemos es cuantificar el porcentaje de píxeles que corresponden a diferentes regiones de las muestras, cuando las muestras son heterogéneas. Y ahí obtenemos una idea de cómo van evolucionando las distintas zonas, si el color blanco va aumentando o el color oscuro, es decir, vamos tomando distintas características de la muestra. Hay un programa Photoshop que se puede bajar y con ese van a trabajar. Y luego, bueno, otra forma es esta, por ejemplo, para cuantificar esa parte de la grasa de la muestra de la carne, que es más amarilla, es mucho más saturada y más riesgosa para la salud que la parte blanca. Entonces se puede cuantificar esa parte. En este caso eligieron el color verde para contraste, para medir, justamente sirve para medir la cantidad de grasa más insalubre que tienen las carnes, por ejemplo. O también en un sistema multicomponente, como un guiso, ¿vieron esos que vienen preparadas, sopas listas para consumir, o bien preparados con distintos ingredientes? Uno puede medir más o menos los ingredientes que tiene a través del análisis de imagen. Por ejemplo, si uno quiere medir las arvejas, puede teñirlas de un color verde y después con el mismo programa evalúa las áreas de ese color que uno eligió. Puede elegir cualquier ingrediente y se llaman imágenes derivadas, que es cuando uno hace la selección del área que quiere medir. Acá también para medir características físicas, o por ejemplo, porcentaje de burbujas en el pan, también porosidad, o sea, si uno mide con una lupa, por ejemplo, puede llegar a medir poros y, bueno, puede analizar distribución y tamaño de partículas con algunos programas especiales, que muchos de ellos, por ejemplo, el ImageJ es gratis, se puede usar gratuitamente. Y bueno, acá por ejemplo, para evaluar la evolución durante el almacenamiento de frutillas deshidratadas, se evalúan las zonas blancas y el color de la zona rosa, y se observa también el avance de zonas pardas o marrones debido al pardeo enzimático.
Y con eso uno puede evaluar cómo va perdiendo el color rojo, cómo va perdiendo el blanco también, y el blanco se va oscureciendo y el rojo se va aclarando. Entonces para eso se segmentó y se eligió el color, por ejemplo, el color negro para la zona blanca, para poder evaluar el color de esa zona. Y bueno, entonces acá quedan en el espacio los valores de LA y B de la zona blanca y de la zona roja, cómo va cambiando por distintos grados de humidificación. Hay una cosa característica, y es que los vegetales deshidratados se vuelven opacos y son más claritos. Cuando se rehidratan toman color más intenso. Entonces las muestras más húmedas, que son estas 75%, tienen valores de A más altos y valores de L más bajos. Entonces eso se puede analizar por estos valores, distintas características, además de analizar la cinética de oscurecimiento o de aclaramiento, de pérdida de pigmento rojo o de formación de pigmento pardo. Uno puede analizar los cambios que se producen cuando humecta un fruto deshidratado. Y acá es como fue evolucionando las distintas áreas. El área, por ejemplo, de 11, los píxeles que corresponden a las distintas secciones de A en discos de fructillas humidificados a 3 humedades relativas. Entonces, a distintos tiempos, la proporción, por ejemplo acá, la zona blanca aumentó, y acá en la zona oscura, la parte oscura, también. O sea, van cambiando la proporción de áreas de los distintos colores, va cambiando de acuerdo al tratamiento que tienen las muestras. Y bueno, en línea con todos estos trabajos, hay algo que se llama análisis hiperespectral, que se determina con una especie de cámara fotográfica que permite, en vez de tomar una imagen, tomar espectros de cada píxel, se toma un espectro. Y con la característica de que no solo abarca visible, sino que va desde ultravioleta a infrarrojo. Bueno, hay cámaras que sí solo abarcan visible y se puede hacer un análisis también de esta forma, pero en realidad, si yo quiero analizar agua o grasa, tengo que usar la fracción del infrarrojo. Entonces, hay cámaras que van del infrarrojo al visible y algunas incluyen la zona ultravioleta, que da todavía mejor posibilidad de análisis. Entonces, en los últimos años empezó también a trabajar con análisis hiperespectral. Este tipo de análisis proviene del análisis que se hace de toma de imágenes satelitales, cómo se analizan, por ejemplo, cursos de agua o vegetación, la evolución del color de la vegetación o del color del agua desde las alturas, no solo satelitales, sino también aéreas. Puede ser una imagen aérea para evaluar, y sirve mucho para evaluar contaminación de ríos, cambios en la vegetación por invasión de algunas especies invasoras, o también desmontes, sequías, etc. Entonces, eso se hace desde hace mucho tiempo, imágenes aéreas. Y lo que es ese mismo concepto de analizar características de las muestras, pero de muestras más pequeñas como los alimentos, también se puede hacer a través de análisis espectral. Entonces, por ejemplo, se pueden, en estas, que es una dona frita, se analiza porcentaje de grasa y porcentaje de agua, y ven, por ejemplo, lo que cambian son los espectros. Piensen ustedes que con una imagen, o sea, con una parte, digamos, de forma no destructiva,
se puede analizar características de la composición de un alimento. Eso también se aplica a clasificación de almendras, por ejemplo, con brazos robóticos que separan las almendras que no siguen con las características, no tienen las características adecuadas, de tamaño, forma o color. Se usa bastante ahora, y lo que entonces este sería el equipo de análisis hiperespectral que hace un barrido de las muestras, y esto le indica a través de una computadora a un brazo robótico las que no cumplen con especificaciones determinadas. Esto muchas empresas lo están aplicando. La idea de usar, acá estamos aplicando muchos conceptos que son, uno, la toma remota, análisis no destructivo, mínimo tiempo y robótica. O sea, incluye muchas características de última generación, digamos. Y se está usando. Entonces, estas son cámaras, ven que son cámaras un poquito más complicadas, tienen óptica que abarca infrarrojo, entonces tienen un poquito más complicada, son más caras también. Y esto es como se usa también, por ejemplo, para evaluar arándanos. Se mueven las muestras y estas son las líneas, un haz de luz que a la vez recibe la imagen de estas muestras. Entonces, se hace la adquisición de datos. Esos datos espectrales se analizan con datos de quimiometría, con datos de espectros, tiempos y otras propiedades. O sea, al análisis espectral le puedo sumar datos, por ejemplo, de textura, firmeza, y otras características de gusto, aroma, etcétera, que yo puedo querer correlacionar con los datos que saco del análisis espectral. Entonces hay que hacer un procesado que abarca análisis multivariado, y con eso se obtiene el resultado. Entonces la cosa es que es sencillo todo, lo único que necesito herramientas de análisis multivariado, porque piensen que uno está tomando un espectro por cada píxel. Y eso es imposible de manejarlo, fíjense, por ejemplo, es imposible de manejar, o sea, no puedo manejarlo de otra forma que no sea con un análisis multivariado. Entonces, esto es para los mismos arándanos esos, obtengo todas estas curvas que provienen de distintas partes de la muestra, distintos píxeles, y me da, en este caso lo correlacionaron con la firmeza, el índice de firmeza con todos esos datos espectrales, y lo validaron con las determinaciones que después hicieron de firmeza, con el índice de firmeza obtenido, por ejemplo, con una prensa Ingstrom. Entonces se hace eso. Esos análisis espectrales ya de por sí son muy valiosos y nos dan datos de composición y además de color, porque fíjense que abarca la longitud de onda visible más parte del infrarrojo cercano. Entonces esto ya nos está dando, esta parte del infrarrojo cercano nos da parte de datos de composición, y todo eso además se suma datos para esas mismas muestras de otras características como estas texturales. Entonces se hace un análisis multivariado y se obtiene eso. Entonces acá, por ejemplo, las imágenes promedio, los espectros promedio de los arándanos inmaduros y de los maduros, cómo cambian los espectros en estas regiones. Y por ejemplo, acá también, este es otro dispositivo, también tiene una cámara, acá se coloca la muestra, acá se colocan la muestra de a una, no hay brazo, no hay una
una cinta transportadora ni nada, se pone la muestra de A1, ni brazo robótico tampoco. Entonces, con la cámara se analiza la superficie de estas naranjas y se evalúan muchos defectos que incluyen ataques debido a insectos, debido a hongos o a sequías, a distintas, por ejemplo, la primera es debido a daño por insectos o secado por el viento, también infecciones de hongos, también acá cochinillas, estos serían daños por cobre o, bueno, distintos tipos de daño en la cáscara de las naranjas se puede muy bien analizar con imágenes y también con la fracción infrarroja. Bueno, entonces lo que van a hacer es en el trabajo práctico analizar imágenes con los programas que les van a indicar, Photoshop, ImageJ, etcétera. Van a hacer algunas partes demostrativas y otras que van a analizar. Bueno, entonces, hasta la próxima.